4 de noviembre de 1941. El piloto de pruebas Ralph Virden acelera el YP-38 número 1 sobre el Valle de San Fernando. La aeronave bimotor es una de las más avanzadas del arsenal americano, veloz, potente, letal, pero lleva un problema mortal que los ingenieros luchan por resolver. Virden tiene órdenes explícitas pegadas en su panel de instrumentos: permanecer en altitud elevada, seguir la secuencia de pruebas con precisión, evitar maniobras agresivas en aire denso donde el nuevo sistema de servoaletas podría ejercer apalancamiento peligroso. A 1067 metros de altura, los observadores en tierra ven al P-38 entrar en picada pronunciada seguida de una recuperación violenta de alta fuerza G. La estructura de cola falla completamente. La aeronave se desintegra. Ralph Virden muere al instante. La investigación revela la verdad catastrófica. El P-38 Lightning tiene problemas de control que ninguna solución convencional puede arreglar. Pero de este fracaso nacerá la tecnología que gobierna cada aeronave moderna en el cielo. Para entender por qué el P-38 enfrentaba fuerzas de control tan extremas, hay que comprender qué hacía único al Lightning. En febrero de 1937, el Cuerpo Aéreo de Estados Unidos emitió una de las especificaciones más exigentes jamás escritas para un caza. Querían un interceptor de gran altitud capaz de alcanzar 579 km por hora a 6.096 metros, ascendiendo a esa altitud en solo 6 minutos. Rendimiento que parecía casi imposible con la tecnología de los años 30. La especificación fue escrita por dos oficiales visionarios, los tenientes Benjamin Kelsey y Gordon Saville, quienes deliberadamente usaron la palabra interceptor para eludir regulaciones restrictivas. El cuerpo aéreo limitaba los aviones de persecución a 226 kilos de armamento y exigía diseños monomotor. Kelsey y Saville querían algo mucho más capaz. La respuesta de Lockheed, diseñada por Hall Hibbard y un joven ingeniero llamado Clarence Kelly Johnson, fue radical. Usar 2 motores en lugar de 1. Montarlos en góndolas separadas que se extendían hacia atrás desde las alas. Colocar al piloto en una nacelle central entre las góndolas. Esta configuración ofrecía ventajas enormes. Podías usar 2 motores más pequeños y eficientes. Las hélices girarían en direcciones opuestas, eliminando efectos de torque. Y el diseño de doble cola creaba una plataforma ideal para montar armamento pesado en el morro, sin preocuparse por disparar a través de los arcos de la hélice. El ejército era escéptico pero intrigado. El 23 de junio de 1937, Lockheed ganó la competencia con su modelo 22. El XP-38 había nacido. El prototipo voló por primera vez el 27 de enero de 1939, con Ben Kelsey a los controles. Solo 15 días después, Kelsey voló el XP-38 de California a Nueva York en 7 horas y 2 minutos, un récord de velocidad transcontinental que generó enorme publicidad, aunque la aeronave se estrelló al aterrizar debido a formación de hielo en los carburadores. El P-38 que emergió del desarrollo era genuinamente revolucionario. Impulsado por 2 motores Allison B1710 que producían 1.150 caballos de fuerza cada uno, podía alcanzar velocidades superiores a 640 km por hora. Su armamento concentrado en el morro, 4 ametralladoras de 12.7 milímetros y un cañón de 20 milímetros, proporcionaba poder de fuego devastador. Los turbocompresores gemelos lo convirtieron en uno de los primeros cazas aliados capaces de combate a gran altitud. A velocidades bajas y medias, los pilotos lo amaban. El Lightning trepaba como un cohete, tenía excelente visibilidad desde la cabina de burbuja y podía superar en giros a muchos cazas monomotor a pesar de su tamaño. Pero a altas velocidades, el P-38 revelaba problemas que requerirían soluciones revolucionarias. 2 problemas, en realidad. Uno que mataba pilotos, otro que simplemente los agotaba. Ambos impulsarían innovaciones que cambiarían la aviación para siempre.
El P-38 sufría de dos problemas de control distintos pero relacionados. El primero era compresibilidad, un fenómeno apenas comprendido en 1941, cuando el P-38 se acercaba a 800 km por hora en picada. El flujo de aire sobre ciertas partes de la aeronave alcanzaba velocidades supersónicas, aunque el avión mismo volaba subsónicamente. Cuando esto ocurría, ondas de choque se formaban en el elevador, la superficie de control que controla el cabeceo. Estas ondas de choque revertían completamente la efectividad del elevador. Cuando un piloto tiraba hacia atrás del yugo de control para recuperarse de una picada, el elevador se deflectaba hacia arriba como debía. Pero con la onda de choque presente, en lugar de levantar el morro, empujaba el morro hacia abajo con más fuerza. El piloto literalmente hacía la picada más pronunciada al intentar recuperarse de ella. Peor aún, las fuerzas aerodinámicas se volvían inmensas. El yugo de control no solo se volvía inefectivo, se bloqueaba sólido como si estuviera soldado en su lugar. Los pilotos describían empujar y tirar con ambas manos y toda su fuerza, incapaces de mover los controles ni una fracción de pulgada. El mayor Signa Gilkey encontró esta situación aterradora en mayo de 1941, mientras probaba un UINASIA P-38. Logró sobrevivir solo permaneciendo con la aeronave mientras se precipitaba, usando gradualmente las aletas de compensación del elevador, hasta que alcanzó aire más denso a altitud más baja, donde la onda de choque se disipó y el control regresó. Ralph Virden no tuvo tanta suerte. Las servoaletas que se probaban el 4 de noviembre se suponía que ayudarían a superar estas fuerzas. Pero cuando Virden excedió las restricciones de prueba y tiró con fuerza a baja altitud, el sistema ejerció tanto apalancamiento que desgarró la estructura de cola. El segundo problema era menos dramático, pero igualmente serio para la efectividad en combate. Fuerzas pesadas de alerones. Los alerones son las superficies de control en el borde de salida del ala que controlan el alabeo, virando a izquierda o derecha. A altas velocidades, mover los alerones del P-38 requería fuerza física enorme. No imposible como el elevador bloqueado por compresibilidad, pero agotador y lento. En un combate cerrado, necesitas alabear instantáneamente para rastrear un objetivo o evadir fuego enemigo. Si tus alerones son tan pesados que no puedes moverlos lo suficientemente rápido, estás en desventaja fatal. Pilotos de P-38 en el Pacífico reportaban ser superados en maniobras por cazas japoneses a altas velocidades, no porque el P-38 no pudiera alabear lo suficientemente rápido aerodinámicamente, sino porque los pilotos físicamente no podían aplicar suficiente fuerza a la rueda de control lo suficientemente rápido. En misiones de escolta de largo alcance que duraban 4 o 5 horas, el esfuerzo físico constante requerido para maniobrar desgastaba a los pilotos. Para cuando alcanzaban la zona de combate, sus brazos ya estaban fatigados. El equipo de ingeniería de Lockheed, ahora liderado por Kelly Johnson después de que Hal Hibbard se moviera a otros proyectos, enfrentaba dos desafíos aparentemente imposibles: superar fuerzas de compresibilidad que excedían la fuerza humana y reducir fuerzas de alerones sin comprometer la retroalimentación de control. Para la compresibilidad, Lockheed inicialmente se enfocó en prevenir que la onda de choque se formara. Si no podías hacer el elevador lo suficientemente poderoso para superar las fuerzas, quizás podías cambiar el flujo de aire para eliminar el problema completamente. Kelly Johnson presionó por pruebas en túnel de viento, a pesar de la resistencia del Comité Asesor Nacional para la Aeronáutica, que temía dañar su equipo a las velocidades extremas involucradas. El general Henry Hap Arnold, jefe de las Fuerzas Aéreas del Ejército, ordenó personalmente las pruebas. Se condujeron hasta Mach .74, velocidades donde modelos nunca habían sido probados antes. Los resultados revelaron la causa. El centro de presión se desplazaba hacia atrás hacia la cola en vuelo de alta velocidad, creando fuerzas aerodinámicas masivas que abrumaban la autoridad del elevador. La solución no eran elevadores más poderosos. Era cambiar el flujo de aire sobre el ala para mantener las fuerzas manejables.
En febrero de 1943, pilotos de pruebas de Lockheed probaron flaps de recuperación de picada de acción rápida. Estos no eran frenos de velocidad. No reducían la velocidad de la aeronave creando resistencia. En cambio, eran superficies cuidadosamente diseñadas que se desplegaban hacia abajo desde debajo del ala, cambiando la distribución de presión de manera que retenía las características de sustentación del ala, mientras reducía las cargas en la cola. Los flaps de picada se instalaron hacia afuera de las góndolas del motor. Cuando se activaban mediante un interruptor eléctrico en la rueda de control, se extendían 35 grados en solo 1.5 segundos. El efecto era inmediato. Pilotos en compresibilidad ahora podían recuperarse de picadas que previamente habían sido irrecuperables. A finales de 1943, se ensamblaron kits de modificación de campo para adaptar P-38 existentes en teatros de combate, pero retrasos de logística y producción significaron que los flaps de picada no se volvieron estándar hasta junio de 1944, cuando finalmente se incorporaron en la línea de producción en los últimos 210 P-38J construidos. Los flaps de picada salvaron vidas y expandieron las tácticas de combate del P-38, pero eran un parche para un problema específico. Las fuerzas pesadas de alerones permanecían, limitando la efectividad en combate del Lightning a altas velocidades. Para ese problema, Lockheed necesitaba un enfoque completamente diferente. El P-38 ya tenía sistemas hidráulicos a bordo. Operaban el tren de aterrizaje y los flaps, usando fluido presurizado para generar la fuerza necesaria para mover componentes pesados. Las bombas hidráulicas eran impulsadas por los motores, creando 211 kilogramos por centímetro cuadrado de presión, suficiente para levantar cargas enormes. Alguien en el equipo de ingeniería de Kelly Johnson, el nombre exacto del ingeniero se ha perdido en la historia, hizo una pregunta simple. Si los hidráulicos pueden levantar el tren de aterrizaje, ¿por qué no pueden ayudar a mover los alerones? El concepto era directo. El desafío era la implementación. No podías simplemente conectar un actuador hidráulico directamente al alerón. Si lo hacías, el piloto perdería toda retroalimentación de las superficies de control. Esa retroalimentación táctil es lo que le dice a un piloto experimentado cuando se están acercando a una pérdida, cuando están volando demasiado rápido, cuando la aeronave está coordinando apropiadamente en un giro. Sin ella, el vuelo de precisión se vuelve imposible. Pero tampoco podía simplemente proporcionar una cantidad fija de asistencia. A bajas velocidades, los alerones son relativamente ligeros. Los pilotos necesitan sentirlos. A altas velocidades, se vuelven extremadamente pesados. Los pilotos necesitan ayuda significativa. El sistema tenía que ser adaptativo, proporcionando más asistencia a medida que las velocidades aumentaban, mientras preservaba suficiente retroalimentación para que los pilotos mantuvieran su sensación de la aeronave. La solución que el equipo de Lockheed desarrolló era ingeniosa en su simplicidad. La rueda de control del piloto permanecía conectada a los alerones a través de cables convencionales como antes. Pero adjunto al circuito de control de alerón estaba un actuador hidráulico. Cuando el piloto movía la rueda de control, una pequeña válvula se abría proporcionalmente a cuánta fuerza aplicaba el piloto. La válvula dirigiría presión hidráulica al actuador, que entonces ayudaría a mover el alerón en la dirección comandada. La parte brillante era el mecanismo de retroalimentación. El sistema medía la fuerza que el piloto estaba aplicando a la rueda de control. A bajas velocidades, cuando las fuerzas aerodinámicas eran ligeras y el piloto podía fácilmente mover los alerones manualmente, el sistema hidráulico apenas asistía, quizás proporcionando solo del 10 al 20% de la fuerza total. El piloto sentía casi todas las cargas aerodinámicas, manteniendo retroalimentación de control natural. Pero a medida que la velocidad aérea aumentaba y las fuerzas de control crecían, los hidráulicos automáticamente proporcionaban progresivamente más asistencia. A 724 km por hora,
Los hidráulicos estaban haciendo del 80 al 90% del trabajo. Pero la rueda de control del piloto todavía requería aproximadamente la misma cantidad de fuerza para moverse, justo suficiente para mantener la sensación apropiada. El resultado era notable. Las fuerzas de control que el piloto sentía permanecían consistentes a través de todo el rango de velocidad, pero lo que realmente estaba sucediendo detrás de escena cambiaba dramáticamente basado en el régimen de vuelo. A 322 kilómetros por hora, el piloto estaba moviendo los alerones casi enteramente con poder muscular. A 724 kilómetros por hora, los hidráulicos estaban haciendo la mayor parte del trabajo, con el piloto simplemente comandando la dirección y cantidad de movimiento. El sistema de alerones con refuerzo hidráulico fue probado por primera vez en un P-38J, modificado a principios de 1944. Tony Levier, piloto jefe de pruebas de Lockheed, quien había criticado enojadamente el intento de récord de Virden como un truco publicitario innecesario, estuvo entre los pilotos evaluando el nuevo sistema. Los resultados excedieron toda expectativa. Los pilotos reportaron que la tasa de alabeo de alta velocidad mejoró dramáticamente. La aeronave ahora podía alabear tan rápido a 724 kilómetros por hora como previamente podía a 482. Más importante, la fatiga del piloto disminuyó significativamente. En misiones de escolta de largo alcance, los pilotos podían mantener autoridad de control completa durante todo el vuelo sin agotarse. El sistema de alerones reforzados requería solo el 17% de la fuerza de palanca que había sido requerida antes. Una transformación que hizo del P-38 uno de los cazas más maniobrables del mundo a altas velocidades. Pero implementar el sistema a través de la línea de producción requería resolver numerosos desafíos de ingeniería. Los actuadores hidráulicos tenían que ser lo suficientemente confiables para condiciones de combate. Estarían expuestos a daño de combate, temperaturas extremas y altas fuerzas G. El mecanismo de retroalimentación tenía que estar precisamente calibrado. Los modos de falla tenían que ser completamente entendidos. La solución de Lockheed fue redundancia y diseño a prueba de fallas. Instalaron sistemas hidráulicos duales con bombas, líneas y reservorios separados. Si un sistema fallaba, el otro podía mantener autoridad de control completa. El enlace de cable mecánico permanecía intacto. Si ambos sistemas hidráulicos fallaban, el piloto todavía podía mover los controles manualmente, aunque requeriría significativamente más fuerza a altas velocidades. Agregaron una desconexión manual que permitía a los pilotos deshabilitar el refuerzo hidráulico si funcionaba mal. Instalaron medidores de presión y luces de advertencia para alertar a los pilotos de problemas hidráulicos, antes de que se volvieran críticos. Probaron el sistema bajo cada modo de falla concebible. Los P-38 de producción con alerones con refuerzo hidráulico comenzaron a salir de la línea de ensamblaje en junio de 1944, con el modelo P-38J-25. La transformación fue inmediata y dramática. El P-38, que había ganado una reputación peligrosa por controles pesados y problemas de compresibilidad, se hizo conocido como uno de los cazas de alto rendimiento más amigables con el piloto en la guerra. El impacto en las operaciones de combate fue inmediato y medible. Pilotos de P-38 que habían luchado con controles pesados, de repente se encontraron capaces de explotar completamente el rendimiento de su aeronave. En el Teatro del Pacífico, donde P-38 servían como escoltas de largo alcance para superfortalezas B-29, la fatiga reducida del piloto significaba que los pilotos llegaban a la zona de combate frescos y listos para pelear. El combate cerrado de alta velocidad se volvió mucho más efectivo. Los potentes motores del P-38 podían empujarlo a velocidades donde la mayoría de los cazas enemigos luchaban. Pero previamente los pilotos americanos no podían maniobrar agresivamente a esas velocidades debido a las fuerzas de control involucradas. Con refuerzo hidráulico, podían mantener capacidad acrobática completa a través de toda la envolvente de velocidad. Richard Bong,
el as principal de América con 40 victorias, y Thomas Maguire con 38 victorias. Ambos volaron P-38 extensivamente, mientras lograron la mayoría de sus derribos en modelos anteriores. Pilotos de P-38 de finales de guerra reportaron que los alerones reforzados hicieron al Lightning mucho más competitivo contra cazas japoneses de finales de guerra, como el KI-84 Frank y N-1K George, que fueron específicamente diseñados para desafiar las ventajas de rendimiento americanas. La tasa de accidentes en vuelo de alta velocidad disminuyó mensurablemente. Los pilotos ya no tenían que preocuparse de que su aeronave se volviera incontrolable si perseguían un enemigo en una picada de alta velocidad. Los flaps de picada les daban una forma de recuperarse de compresibilidad, y los alerones reforzados significaban que podían maniobrar agresivamente incluso a velocidades extremas. Pero la verdadera revolución estaba sucediendo más allá del impacto de combate inmediato. Diseñadores de aeronaves en cada fabricante importante estaban tomando notas. Los alerones con refuerzo hidráulico del PE-38 representaban un avance fundamental. La fuerza física del piloto ya no era el factor limitante en el diseño de control de aeronaves. Podías construir aeronaves más grandes con superficies de control más grandes. Podías diseñar cazas para velocidades más altas, donde las fuerzas aerodinámicas serían mayores. Podías optimizar diseños de alas sin preocuparte de si los pilotos podían físicamente mover las superficies de control resultantes. El tiempo era perfecto. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó, la era del jet estaba comenzando. Las aeronaves a reacción volaban más rápido que los aviones de hélice, generando fuerzas de control mucho más altas. La tecnología de refuerzo hidráulico del P-38 proporcionó una solución probada que los diseñadores de jets podían adaptar inmediatamente. El Lockheed P-80 Shooting Star, el primer caza a reacción operacional de América, usó controles con refuerzo hidráulico desde el principio. La aeronave fue diseñada sabiendo que la asistencia hidráulica estaba disponible, permitiendo a los ingenieros optimizar el diseño del ala y superficie de control para vuelo de alta velocidad sin compromiso. El North American F-86 Sabre, uno de los cazas a reacción tempranos más exitosos y una estrella en la Guerra de Corea, usó refuerzo hidráulico completo en todas las superficies de control. Los diseñadores explícitamente acreditaron al programa P-38 comprobar la viabilidad del concepto para cazas de alto rendimiento. Para los años 50, cada jet militar y aeronave comercial grande usaba alguna forma de controles con potencia hidráulica o refuerzo hidráulico. La tecnología que el P-38 había pionerizado se había vuelto universal. Hoy, los controles de vuelo con potencia hidráulica son tan ubicuos que los damos completamente por sentado. Pero el camino desde el sistema de refuerzo de alerones del P-38 hasta las aeronaves modernas de vuelo por cable representa una de las cadenas evolutivas más importantes en la historia de la aviación. El siguiente paso vino con controles completamente potenciados, donde las entradas del piloto no mueven las superficies de control directamente en absoluto. Comandan actuadores hidráulicos que proporcionan 100% de la fuerza. Esto eliminó la complejidad de sistemas de refuerzo variable, pero requería ingeniería cuidadosa de sistemas de sensación artificial que simulaban la retroalimentación táctil que los pilotos necesitaban. El Boeing 707, introducido a finales de los años 50, usó potencia hidráulica completa para todos los controles de vuelo primarios, con sofisticados sistemas de sensación artificial. Cuando abordas un avión de línea moderno, las entradas de control del piloto pasan a través de múltiples sistemas hidráulicos redundantes, cada uno capaz de controlar independientemente la aeronave. Los aviones de línea modernos tienen 3 o 4 sistemas hidráulicos separados, haciendo la falla total virtualmente imposible. Pero la tecnología evolucionó aún más. Las aeronaves modernas usan controles de vuelo por cable. Las entradas del piloto van a una computadora que decide cómo mover las superficies de control y comanda los actuadores hidráulicos en consecuencia. La computadora puede limitar entradas para prevenir sobreesforzar la aeronave, compensar automáticamente por turbulencia
y optimizar movimientos de superficie de control para eficiencia. El Airbus A320, introducido en 1987, fue el primer avión de línea comercial con controles completos de vuelo por cable. Cada avión de línea moderno de Boeing, Airbus, Embraer y otros fabricantes ahora usa esta tecnología. Las aeronaves militares llevaron el concepto aún más lejos. El F-16 Fighting Falcon fue intencionalmente diseñado para ser aerodinámicamente inestable. Sin control por computadora, sería incontrolable. Pero esas inestabilidades lo hacen increíblemente maniobrable. La computadora de vuelo hace cientos de pequeños ajustes por segundo, usando actuadores con potencia hidráulica para mantener control mientras permite al piloto explotar la envolvente de rendimiento completa de la aeronave. Los cazas más avanzados, el F-22 Raptor y el F-35 Lightning, nombrado en honor al P-38, usan actuadores electrohidrostáticos que combinan principios hidráulicos con motores eléctricos, eliminando bombas hidráulicas centrales, mientras mantienen las ventajas de amplificación de fuerza que los hidráulicos proporcionan. Incluso el vuelo espacial depende de estos principios. El transbordador espacial usó actuadores hidráulicos para girar sus motores principales durante el lanzamiento y controlar sus superficies aerodinámicas durante la reentrada. El cohete Falcon 9 de SpaceX usa actuadores hidráulicos para girar los motores durante sus quemados de aterrizaje de precisión. La tecnología se extiende más allá de la aviación. Los automóviles modernos usan dirección asistida hidráulica. Los robots industriales usan actuadores hidráulicos para movimientos de alta fuerza. Equipo de construcción pesada, excavadoras, grúas, bulldozers. Todos dependen de principios hidráulicos que rastrean su herencia de aviación de regreso a innovaciones en tiempos de guerra, como el refuerzo de alerones del P-38. Todo esto porque ingenieros de Lockheed, enfrentando un problema desesperado, pilotos que no podían físicamente mover los controles de su aeronave a velocidades de combate, se negaron a aceptar que el problema era insoluble. Los alerones con refuerzo hidráulico del P-38 Lightning no fueron el resultado de investigación teórica o programas de desarrollo en tiempos de paz. Fueron una solución de ingeniería pragmática a un problema operacional mortal, desarrollada bajo presión de guerra, probada por pilotos valientes dispuestos a empujar hacia regímenes de vuelo peligrosos y refinada a través de experiencia de combate duramente ganada. Ralph Virden murió probando una solución anterior que no funcionó. Su sacrificio y los sacrificios de otros pilotos de pruebas que encontraron compresibilidad y sobrevivieron para contarlo no fueron en vano. La tecnología que Lockheed desarrolló en respuesta transformó no solo el P-38, sino la aviación misma. Cada vez que abordas un avión de línea, cada vez que observas un caza a reacción realizar maniobras imposibles, cada vez que una nave espacial controla precisamente su trayectoria, estás viendo el legado de ingenieros que resolvieron un problema imposible hace 80 años. El P-38 demostró que cuando la fuerza humana se vuelve insuficiente, la ingeniería puede amplificarla. Que los límites físicos no son absolutos cuando la necesidad impulsa la innovación. Que las soluciones desarrolladas bajo presión extrema a menudo se convierten en los fundamentos sobre los cuales se construyen generaciones futuras de tecnología. La próxima vez que el piloto de un avión comercial mueva suavemente los controles durante el aterrizaje, recuerda que esa facilidad de operación nació de la desesperación de pilotos de combate, luchando contra sus propias aeronaves, a 640 km por hora sobre el Pacífico. Que la comodidad y seguridad del vuelo moderno se construyeron sobre el coraje de hombres dispuestos a volar máquinas imperfectas hasta el borde de lo controlable. Estos nombres merecen ser recordados, no como héroes de propaganda, sino como profesionales que enfrentaron problemas técnicos reales, con consecuencias mortales, y se negaron a aceptar el fracaso. La historia de la aviación no es solo la historia de quién voló primero o más rápido. Es la historia de quién resolvió los problemas que hacían imposible volar de manera segura, eficiente y efectiva. Y en esa historia,
Los ingenieros y pilotos de pruebas del P-38 Lightning ocupan un lugar fundamental. Su legado vuela cada día en cada aeronave que surca el cielo.